¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana. Les queremos seguir hablando sobre las revelaciones, las investigaciones que ha hecho la revista Semana con ese titular de burla a Colombia. Hemos hablado de las cartas que evidencian esos movimientos del entonces gobierno de Juan Manuel Santos para permitir que Gavino, el máximo líder del ELN, llegara a Cuba. Estamos en esta transmisión con Pia Wohlgemuth y queremos precisamente hablarles de cada una de estas cartas. La primera, enviada, también tiene que ver con un embajador, hay otra de la Fiscalía, pero para contarnos más detalles, Pia. Así es, Juan Esteban, tenemos en este momento 3 cartas que son fundamentales para entender por qué estos viajes de alias Gavino, sobre los cuales habla la portada de la revista Semana, son presuntamente irregulares, fueron presuntamente irregulares, y eso se refleja primero con una carta que envía el embajador cubano José Luis Ponce Caraballo al entonces alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera, en el que le dice que no es costumbre del gobierno de Cuba acceder a la presencia en su país de personas relacionadas con el movimiento guerrillero sin contar previamente con un salvoconducto que exprese la anuencia del gobierno de Colombia. Dice, este ha sido un caso excepcional que entendemos fue comunicado al presidente Juan Manuel Santos por el senador Iván Cepeda a solicitud del propio Gavino. Todo esto porque recordemos que alias Gavino, digamos que pudo viajar a la isla de Cuba cuando tenía órdenes de captura internacionales, y esta, a diferencia de como pasa con los negociadores de paz, no se le levantó, las órdenes de captura no se le levantaban, seguían vigentes a la hora de viajar, y de todas maneras pudo hacerlo sin ningún problema. Y el embajador cubano expresaba entonces esa preocupación de: nosotros no solemos recibir personas en estas condiciones, Juan Esteban. Exactamente, Pía, pero es también muy diciente esa primera carta que usted menciona, la que involucra, digamos, a la Embajada de Cuba, porque le quiero leer una parte y quiero que la miremos en pantalla, y es que lo que dice José Luis Ponce Caraballo, quien fuera el embajador de Cuba, dice: como usted conoce, le dice a Rodrigo Rivera, en ese momento alto comisionado para la paz, no es costumbre del gobierno de Cuba acceder a la presencia en mi país de personas relacionadas con este movimiento guerrillero. Se refiere al ELN sin contar previamente con un salvoconducto. Pero también es poderoso leer, Pía, lo que hay en otra carta, la que le envían a la Presidencia de la República al alto comisionado para la paz. ¿Quién la firma? Un técnico investigador de la Fiscalía, Carlos Hernando Cifuentes, que entre otras cosas dice que está buscando información sobre si existe. Quiero que miremos en pantalla esta carta que llegó a manos del entonces comisionado para la paz a la Presidencia de la República, donde le pregunta si existe algún acto administrativo que haya sido emitido desde la Presidencia que modifique ese estatus jurídico o suspenda las órdenes, dice la carta, de captura de los negociadores de paz respecto de las personas que relaciono a continuación. Y aparece el nombre de Nicolás Rodríguez Bautista, más conocido como Gavino, quien es el máximo jefe de esa guerrilla. Lo que dice el técnico investigador Carlos Cifuentes es que queda a la espera, le dice él a la Presidencia de la República, el alto comisionado para la paz queda pendiente de una respuesta, pero también, Pía, hay una tercera carta. Exactamente, y es precisamente la respuesta a esa pregunta sobre la situación de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y esta es una carta enviada del técnico para el técnico investigador Carlos Hernando Cifuentes Peña, y es firmada por la asesora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de nuevo, quien era Rodrigo Rivera. Y dice lo siguiente: en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Alto Comisionado para la Paz, se pudo constatar que respecto al señor Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, identificado con cédula tal, a la fecha no se han proferido actos administrativos que modifiquen o extingan su situación jurídica ante las diferentes autoridades judiciales que puedan requerirlo. Es decir, de nuevo, su situación seguía siendo exactamente lo mismo, y por eso causó extrañeza, por eso había preguntas. Si su situación seguía siendo la misma, ¿por qué pudo viajar de la manera en que lo hizo por situaciones o por razones humanitarias a la isla de Cuba? Exactamente, Pía. Y lo que también ha revelado Semana es que ya hay un investigador designado para este caso. Hablamos de Daniel Hernández, un fiscal muy conocido por varios casos en el país. Él tendrá la misión, Pía, de investigar si hubo irregularidad alguna en estos viajes que por supuesto generan gran controversia. Recordemos, fue a mediados, Pía, de 2018 que Gavino, el máximo comandante del ELN, atraviesa la frontera
llega a Caracas y allí toma un avión que lo lleva hasta Cuba. Ese traslado se hizo con la autorización expresa del gobierno de Juan Manuel Santos en medio de los diálogos de paz con esa guerrilla en La Habana. Y otro tema que me parece también, Pía, que es muy importante tener en cuenta es que, digamos, ayer hablábamos, por ejemplo, con el senador Roy Barreras. Ellos han señalado que el ELN nombró a Gavino como representante en la mesa, pero es importante advertir que esos diálogos estaban congelados y fue una decisión unilateral porque nunca se levantaron esas órdenes de captura. Exactamente, Juan Esteban, eso es exactamente lo que sucedió porque él no hacía parte de esa mesa de los diálogos y es por eso que el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que es importante su extradición. El gobierno exige su extradición de parte de Cuba porque además todo esto complica la situación de esa isla frente a los Estados Unidos, que además recientemente lo volvió a agregar a la lista de los países que ellos denominan como los que apoyan el terrorismo. Y importante que la portada de este artículo muy completo con toda esta información tiene varios protagonistas que debemos tener muy claros. Son el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, el comisionado de paz Rodrigo Rivera, el senador Iván Cepeda, también el embajador cubano que es el señor Ponce Caraballo, también Ramón Rodríguez, Iván Mora de la Cancillería cubana, quien ya falleció, y por supuesto alias Gavino, y Pablo Beltrán del ELN, que sigue en Cuba y que fue quien nombró precisamente a este guerrillero también como parte de la mesa, pero como usted bien lo decía, cuando esos diálogos de todas maneras estaban congelados y ya entonces de alguna manera se hizo este nombramiento de forma unilateral, pero no fue bilateral con el gobierno. Claro, la Fiscalía finalmente decide desengavetar este caso y se abrió noticia criminal sobre estos hechos. ¿Qué puede pasar? Pues que la Fiscalía tendría, por ejemplo, la posibilidad de compulsar copias, si así lo considerara, ante la Comisión de Acusación de la Cámara, que es, digamos, la competente en este caso. En el caso, por ejemplo, si hubiera razón para investigar al exmandatario, a Juan Manuel Santos. Desde hace casi 3 años, además, recordemos, Gavino sigue como ilegal en Cuba. Quiere decir que no lo cobijan los protocolos. Y por supuesto el gobierno cubano pues estaría en la obligación de extraditarlo inmediatamente. La ampliación, los detalles de estas explosivas cartas que involucran a la Fiscalía, a la Embajada de Cuba, que tiene que ver con esos movimientos de alias Gavino hacia la frontera, posteriormente hacia Cuba, usted los puede encontrar ya en www.semana.com y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas digitales como @revistasemana.